Y hoy es un día que se va a dar una situación muy particular vinculada al mundo carcelario de nuestro país, porque el comisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro Garcés, que está aquí con nosotros, hoy tiene el día de presentación de su evaluación anual, ¿no? ¿Qué implica una evaluación anual? ¿Qué cosas son las que se van, digamos, relevando en el correr del año para luego elaborar un informe? Es el resumen de un año de trabajo y sobre todo de la evolución y la transformación del sistema carcelario. En los últimos años ha habido muchos cambios. Un año es un periodo muy corto, pero dada la intensidad de algunos cambios es un periodo como importante, un periodo importante para reportar transformaciones que generan un cambio positivo, al mismo tiempo que persisten algunas realidades donde es necesario continuar trabajando. Sin entrar en datos, porque el informe todavía no lo has presentado oficialmente, pero ¿qué se puede saber? ¿Qué cosas han evolucionado positivamente? ¿En cuáles estamos en el debe? ¿O si hay alguna que haya retrocedido, que podamos abordar de manera general? Bueno, en términos generales, lo primero es que la población reclusa aumentó un poco menos que otros años. Ajá. Se incrementaron las medidas sustitutivas de la prisión, eso es una buena noticia. Al mismo tiempo hay nuevas infraestructuras, el hacinamiento tiende a bajar en términos generales, al mismo tiempo persisten algunos escenarios muy complicados de hacinamiento crítico. Particularmente me preocupa Mercedes, Tacuarembó, Artigas, cárceles relativamente pequeñas pero que presentan niveles de hacinamiento críticos. ¿Cuánto sería lo crítico, digamos? Más de 120%, es decir, si en una cárcel prevista para 100 hay más de 120 personas, ya ahí hay un problema de hacinamiento crítico. Sí, lo que pasa es que en el caso de Mercedes esa cifra se sobrepasa largamente. Se está prácticamente en el orden del 250%, es decir, que cada 10 lugares hay 25 personas. También es verdad que próximamente se va a inaugurar esa cárcel, una nueva cárcel que se está construyendo fuera de la ciudad de Mercedes, con una capacidad de 220 plazas, con lo cual se resolvería el problema. Donde parece más complicada la situación es en Canelones, donde hay más o menos unas 1.100 personas en un espacio previsto para 650. Y allí sí que es difícil porque hay un excedente de casi 500 personas, entonces no es sencillo redistribuir por más que hay otros espacios en el CONCAR, por ejemplo. Claro, y si la cantidad de personas detenidas crece menos pero sigue creciendo, entonces digamos que la posibilidad es que el tema se vaya agravando en definitiva, Sí, ¿no? sí, sí. Sobre todo ahora hay una situación más holgada desde el punto de vista de la capacidad porque se ha construido muchísimo. El problema es que a mediano plazo, si esta tendencia continúa, va a ser necesario construir más y más. Por eso es que estamos solicitando que se encare en el próximo periodo de gobierno la reforma procesal penal, que se vote el nuevo código, que se implemente esa reforma, porque es indispensable cambiar no solo los locales, sino también la política criminal, la forma de aplicar la ley penal. Ayer estaba aquí la directora ejecutiva de Amnistía Internacional y ellos ponían en su informe bueno, que el tema judicial sigue siendo una complicación. Por ejemplo, citábamos el caso de que muchas personas que son procesadas y van a la cárcel cuando uno se ha probado su culpabilidad. Es decir, claro, hay sospecha y mientras esperan el fallo tienen que esperar a la cárcel. ¿Ese tipo de cambio es el que está sugiriendo? Eso, básicamente, la cuestión del uso de la prisión preventiva, que debería examinarse, tendría que aplicarse de una manera mucho más sensata, mucho más racional. Aquí simplemente por el hecho de tener un delito lejano en el tiempo, el hecho de tener un antecedente, obliga legalmente al magistrado a disponer el procesamiento con prisión. Entonces eso genera después situaciones muy absurdas, ¿no? Gente que realmente no debería estar presa y que está. Y en realidad lo que pretendemos es que la prisión como recurso, la privación de libertad como recurso, se utilice para todos aquellos casos donde hay una real necesidad. El ejemplo podría ser alguien que haya cometido, llamémosle, un delito tonto. ¿Qué podría ser? Para que acumule un antecedente y luego Por otro ejemplo, podría ser una tentativa de hurto, ni siquiera hurto, y después un delito de lesiones leves. Entonces, se agarró trompadas en la calle. Claro, alguien que golpea a otra persona en un incidente menor, pero tenía un antecedente lejano de tentativa de hurto, necesariamente tiene que ir preso. La suma de esas dos situaciones determina un resultado absurdo. Claro. Esto no quiere decir que seamos partidarios de abolir la cárcel, ni mucho menos. No, lo que decimos es que
la cárcel la privación de libertad es un recurso fuerte, es el recurso más fuerte que tiene un Estado luego de la abolición de la pena de muerte, y que hay que emplearlo y que hay que dosificarlo racionalmente. Bien, estamos haciendo un ciclo acá en el programa, yendo a ver cómo están trabajando en algunas cárceles, algunas de las, yo no sé llamarlo de ver, algo así como técnicas de rehabilitación ocupacional, Sí, aprendiendo oficios y demás. Y una cosa que a mí me llamó la atención con los reclusos, con los internos y las internas con las que hablé, fue que decían que bueno, ya no está mal visto dentro de la cárcel trabajar y ganarse esos espacios. ¿Ese cambio es porque las personas con las que hablé están trabajando y dedicándose a eso, o parte de, son digamos, una muestra de un cambio más general en la cabeza de quienes están presos? Ese es un cambio muy interesante, es un cambio además que no es fácil de advertir para el público en general. Nosotros tenemos un indicador objetivo, que es la cantidad de personas que trabajan, y eso demuestra que son más los que trabajan, los que estudian, es decir, los que están haciendo algo productivo para ellos y para todos los demás durante el periodo de privación de libertad. Pero detrás de eso está lo que tú decías, el trabajo fue censurado durante muchos años. Quien trabajaba era, disculpa el término, un antichorro, y por lo tanto estaba mal mirado. Sí, te agilaste. Si estás trabajando, te agilaste, te volviste gil. Entonces, hoy por hoy, la realización de tareas no está vista de una manera negativa. Y es más, hay cientos de personas que están, en algunos casos, presas hace tiempo y que han participado de los trabajos de reconstrucción de los módulos 4 y 5 en el CONCAR, módulos que fueron destruidos. En realidad se terminaron de destruir en el motín, ya estaban prácticamente arrasados previamente, pero lo cierto es que era en otra época inconcebible que alguien pintara una reja, porque eso implicaba transgredir un código muy fuerte. Es decir, un buen preso, de acuerdo a los códigos tradicionales, no acondiciona al lugar donde está privado de libertad. Sí, bueno, eso varió para muchísima gente que no tenía ni idea de lo que es el trabajo, y particularmente el trabajo en construcción, y que hoy tienen calificación de medio oficial, mediante, por ejemplo, la certificación dada con un diploma, con intervención de la Cámara de la Construcción, del ZUNCA, y esa gente después puede salir a trabajar en un sector que demanda mano de obra. Es un cambio enorme. Nosotros, de hecho, hicimos un móvil en directo desde el polo que se armó dentro del CONCAR, y bueno, allí es donde hicieron las rejas que están en muchas de las eso en una época era particularmente inconcebible, porque la reja, tú sabes, tiene un simbolismo muy fuerte. Un poder simbólico tremendo. Exacto. El tema, en realidad, o sea, de estos temas que estamos hablando ahora, están por fuera de lo que había sido el primer motivo de convocatoria para invitarte al programa, que tenía que ver con una nota que salió los otros días que reseñaba que en lo que va del 2014 se habían requisado algo así como casi 4 kilos de marihuana que se habían querido ingresar a las cárceles, un poco menos de 1 kilo de pasta base y otro poco menos todavía de cocaína. ¿Cuál es la situación actual con el tema de drogas en las cárceles? El mito de quienes lo vemos de afuera es que está lleno de drogas y que es casi tan fácil acceder a una droga dentro de cualquier establecimiento penitenciario como fuera. Bueno, no es un mito, en realidad es un problema real. La existencia de adictos que consumen dentro de la cárcel es un problema grande que todavía subsiste. Se han mejorado en algo los sistemas de seguridad en la entrada, pero eso por sí solo no garantiza la solución del problema. Es más, si este problema del consumo de drogas se abordara únicamente desde el punto de vista punitivo, represivo, es decir, más seguridad y más filtros para el ingreso de la droga, el problema se podría potenciar por una crisis colectiva de abstinencia. Lo que planteamos en ese eje es que es indispensable dar tratamientos a aquellas personas que son adictos en el momento de ingresar a la cárcel y que luego continúan consumiendo dentro de la misma. Y eso es muy costoso, es una inversión muy grande. Pero mientras no se haga esa inversión, la salud de las personas que están encarceladas, por lo menos de una buena parte, y la seguridad externa, es decir, la seguridad de todos nosotros, van a estar comprometidas. El problema del consumo de drogas impacta doblemente, en la salud y en la seguridad. Por lo tanto, es necesario generar alternativas reales de tratamiento, un espacio. Estamos pensando en el CONCAR, pero debería plantearse también en Canelones, en Libertad, en la cárcel de mujeres, de un espacio debidamente acondicionado donde quienes deseen hacer un tratamiento lo puedan hacer. Probablemente no sean todos, pero no importa, es una cuestión cualitativa.
Por cuestiones éticas y por cuestiones de seguridad pública, es absolutamente necesario encarar ese tema, que junto con la reforma procesal penal, me parece, serán las dos grandes cuestiones para el próximo periodo de gobierno. En algún momento supe que en la cárcel de Paysandú, ya debe ser de esto como 5 años o 6 capaz, había un director que incluso se lo había planteado a algunos familiares de reclusos, que le decía, si quieren ingresar algo, marihuana los autorizo porque es depresora del sistema nervioso central y entonces me ayuda a tener determinado clima, llamémosle así. Si le entran una drogadura, hay problemas para ustedes y también para el interno. ¿Eso fue un director de cárcel puede tomar una experiencia piloto así por la suya o hay cuestiones que se están experimentando a nivel colectivo, general? Es muy buena la cuestión. Lo de la cárcel de Paysandú en la época del comisario inspector Sosa fue realmente ejemplar. Hubo allí un proceso que se inició en el año 2006-2007 y que llevó a la cárcel de Paysandú a niveles realmente de buenas prácticas a nivel internacional. Yo me acuerdo que año tras año, en el periodo anterior, ponía como buen ejemplo a la cárcel de Paysandú y decía qué difícil que es copiar lo bueno que tenemos, replicar lo bueno que tenemos. Y lo cierto es que el comisario inspector Sosa después vino a Punta de Rieles, luego pasó a otras tareas en el Instituto de Rehabilitación. ¿Y qué quedó de aquello? Bueno, quedaron algunas cuestiones pioneras. Yo recuerdo haber estado en Paysandú para presenciar donaciones que hacían empresas, pero por valores de más de $10.000, porque la gente confiaba en lo que se estaba haciendo. Y en ese sentido él fue un adelantado en ver cómo se podían generar alternativas para enfrentar el problema de las adicciones. Digo que fue un pionero porque fue una experiencia que con las lógicas adaptaciones debería tenerse en cuenta en la prevención general y en los tratamientos de adicciones a nivel de cárceles más importantes. El año pasado planteamos la necesidad de evaluar la posibilidad de tratamientos, de terapias de reducción de daños. En ese sentido, planteamos la necesidad de evaluar la posibilidad del uso medicinal de la medicina, de la marihuana. Y bueno, en ese sentido, yo creo que no se entendió debidamente el alcance de lo que se estaba planteando y por allí, bueno, quedó un poco en una situación indefinida la propuesta. Pero lo que está claro es que es una cuestión indispensable trabajar en ese aspecto, mejorar la prevención en el ingreso, pero sobre todo después dar alternativas de tratamiento. Si no, es muy difícil lograr resultados firmes en materia de inclusión y de baja de la reincidencia. Comisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro Garcés, gracias por esta visita. Bueno, suerte hoy con la presentación del informe también, ¿no? Muchas gracias, a las órdenes. Son esas cosas que ayudan a tener una mejor sociedad.